27 de enero del 2022. El imbécil embustero ampón Fernando del Rincón, quien funge de periodista cuando es un politiquero de extrema derecha, salió a balbucear mentiras por su hocico y anunció que el secretario general de Perú Libre contactó a su producción para ser entrevistado la próxima semana. Vladimir Cerrón lo desmintió y desenmascaró. Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos. Dijo el doctor Cerrón. Así que no hay ninguna entrevista al doctor iluminado Cerrón. No caigan en ilusiones, todo es una farsa del puerco mentiroso ese. Un día como hoy 27 de enero de 1945, hace 77 años el Ejército Rojo, los comunistas liberamos Auschwitz, el mayor campo de concentración llevado a cabo por la Alemania de Hitler. 1,1 millones de personas murieron en ese campo de concentración. Agradecemos a quienes acabaron con el terror, gracias Ejército Rojo, gracias a los comunistas. Bien, al parecer la famosa caviar Mirta Vázquez está tomando el consejo de Vladimir Cerrón, la cual le dijo que no se contentara con repartir canastitas que le da Repsol, sino que se siente con Repsol y renegocie los contratos ley. Ya que a estos famosos caviares si no le das un empujón, estos se quedan ahí tibios cobardones y no dan el paso necesario para generar cambios profundos en favor del pueblo peruano. Es por eso que gracias al doctor Vladimir Cerrón, la pseudoizquierdista Mirta Vázquez balbuceó respecto a Repsol. No pueden aducir a que no tienen responsabilidad. La tienen y por tanto tienen que pensar en las consecuencias, en sanciones e indemnizaciones. Estamos revisando los contratos con Repsol. Pero en estos famosos caviares no podemos confiarnos, ya que son como gelatina tembleques, y solo se pronuncian de esa manera para calmar al pueblo que pide justicia al ver su mar contaminado y los animales que la habitan muriendo. Desde Perú Libre vamos a presionar para que la famosa caviar no se mee en su pantalón, no sea cobarde y haga lo que tiene que hacer, renegociar el contrato ley, indemnizaciones, justicia. Ahora, vamos a referirnos al presidente Pedro Castillo, ya que dio 3 entrevistas, 2 a medios locales, y 1 a un medio internacional, CNN, medio televisivo del imperio norteamericano Estados Unidos. La cual no quiere que nos desarrollemos y rompamos la división internacional del trabajo, donde los países potencias, desarrollados, del primer mundo, solo nos quieren a los países del sur como proveedores de materia prima, y por ende no tener industria. Nos ven como un territorio para saquear nuestros recursos, petróleo, gas, minerales, y dejan contaminados nuestros mares, ríos, chacras, es decir, nos ven como un patio trasero. Y de esa manera seguir siendo un país tercermundista subdesarrollado. Ya es momento de cambiar este maldito destino al que nos han condenado los países poderosos, mejor dicho las burguesías de esos países potencias, usureros miserables. Convocó a mi comandante Hugo Chávez. Bien, el presidente Castillo dio 3 entrevistas, ya que los pseudoperiodistas lo criticaban diciendo que no habla con la prensa, no da entrevistas. Bueno, ahí están 3 entrevistas. Ahora le critican por sus respuestas, no está a la altura dicen. Especialmente se la han agarrado con la entrevista del sicario ultraderechista Fernando del Rincón. Este no hace entrevistas, este baboso es un politiquero derechoso que comienza a criticar a partir de las mentiras y especulaciones que la prensa construye. Es la prensa peruana quienes construyen la coyuntura política y tienen una visión catastrófica con el gobierno de Castillo. Su estrategia es esconder todo lo que el gobierno hace y resaltar y magnificar las fallas, incluso inventan para así tener titulares contra Castillo. Entonces, al politiquero Fernando del Rincón, la Asociación de Prensa Corrupta, incluso podríamos decir que Keiko, le dieron un archivo de hojas y dentro de ella, todas las especulaciones, la coyuntura política del 2021 construida por esa prensa mafiosa, como por ejemplo, la Casa de Breña, $20.000 en las oficinas del secretario de Palacio, el ascenso a las Fuerzas Armadas, etc. Toda esa porquería de especulaciones lo repitió el malandro delincuente Fernando del Rincón, es un politiquero, agente de la CIA disfrazado de periodista. Este baboso hizo campaña a favor de Keiko, en su momento dijo que Sendero Luminoso amenazaba a quienes voten por Keiko Fujimori, utilizando los 16 muertos del Brain. La mierda esa es de extrema derecha, es un adulador del uribismo genocida en Colombia, en donde matan a líderes sociales, líderes indígenas, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos, desplazan comunidades enteras, incendian sus casas para que se vayan y dejen las tierras para cultivar coca. ¿Quiénes hacen eso? Los paramilitares bajo el paraguas de Uribe, y Fernando del Rincón le lame los huevos a Uribe. Dice que es un demócrata y Gustavo Petro un futuro dictador, y mete ahí a Chávez. Imbécil, perro lacayo del imperio Fernando del Rincón, animal basura. Ahora a Castillo lo critican porque dijo que el Perú siempre va a ser su escuela. Así es, todos los años que pasen va a ir mejorando y mejorando, supongamos que se reelige para el 2026 va a seguir mejorando, tomando decisiones acertadas o desacertadas, es normal.
Pero la prensa derechista mafiosa saca en los periódicos, televisoras, esa frase y lo usan como titular para atacarlo, y lo direccionan hacia la vacancia diciendo, miren el presidente admite que no sabe gobernar y está aprendiendo, es un incapaz, vacancia ya. Imbéciles. En los 90 el delincuente terrorista Fujimori no solo tomó el país como su escuela, también fue su chakra, el terruco y corrupto ese llegó al gobierno de casualidad, se reeligió en 1995 y 2000 con fraude, y los que votaron por él no les importó que convirtiera al Perú en su escuela, donde aprendió a ser choro y asesino. Pero allí no dice nada la prensa derechista, mafiosa corrupta. Resalto una frase que dijo Castillo muy importante, a mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior a los Estados Unidos para ser entrenado, yo estoy acá por el pueblo. O sea, Castillo quiere decir que él no es títere de Estados Unidos, como si lo son muchos presidentes que se van al imperio y allá los entrenan, para no cambiar nada en sus países, que siga el status quo, el saqueo de los recursos naturales, los entrenan para que privaticen todo lo que falta y por ende achicar más y más al Estado. Por ejemplo, en Bolivia antes que Evo Morales llegue a la presidencia en el 2006, había un presidente gringo, González Sánchez de Lozada, que ni sabía hablar bien el castellano, mucho menos el aymara. Un asesino que masacró a los bolivianos cuando lucharon por su gas, por el agua, querían que se nacionalice. Pero el derechoso terrorista mandó a tirarles bala, masacre. Ese sí fue entrenado en Estados Unidos en el imperio, hasta que llegó Evo Morales, él no fue entrenado en el imperio y le lavaron el cerebro para que masacre a su propio pueblo, no, Evo Morales se formó en las luchas sociales, sindicales, y en 2006 llega a la presidencia y de inmediato llamó a una nueva constitución, nacionalizó el gas, los hidrocarburos, los servicios públicos esenciales para la vida como el agua, la electricidad. Todo eso estaba privatizado en manos de franceses, estadounidenses, europeos. ¿Y quiénes privatizaron todo eso? Los pseudo-presidentes entrenados en Estados Unidos, títeres lacayos de los gringos. Eso también se llama ser vendepatria, apátrida, antinacional, ser servil a los intereses de potencias extranjeras. Eso es la mierda Fernando del Rincón. Incluso apoyó el golpe de Estado en Bolivia contra Evo. Es otro Mario Vargas Llosa, un fracasado, que están ardidos por dentro porque están volviendo los gobiernos de izquierda en América Latina. Al presidente Pedro Castillo, solo le falta un poquito más, argumentar. Y para eso tienes que tener conocimiento de la historia, ya sea local, regional o internacional. Y la historia te va a llevar a lo político, lo económico. A Pedro Castillo le están armando una nueva vacancia, es una ofensiva a partir de la entrevista en el canal del Imperio CNN y su mercenario del Rincón. Por eso Castillo tiene que renegociar o expulsar a esa transnacional sí o sí, y de esa manera aplastar toda esta ofensiva, pero que lo haga en un día clave, puede ser el sábado o el domingo, o la próxima semana, y de esa manera aplastará toda la patraña de la vacancia. Perú libre. Viviremos y venceremos. Abajo los cerdos antifujimoristas. Larga vida a los antiimperialistas.